Llevar una vida sedentaria, tener obesidad, consumir una dieta rica en grasas saturadas, sodio y sobre todo azúcares puede ser la combinación perfecta para que una persona desarrolle síndrome metabólico y en menos tiempo de lo pensado pueda padecer de diabetes, enfermedades coronarias y cáncer. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán cuáles son los cambios que debemos hacer en nuestro estilo de vida para prevenir el síndrome metabólico. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy porque tenemos un programa muy interesante que va a dar para mucha controversia y mucha plática. El síndrome metabólico es un término relativamente nuevo en medicina, pero me gusta mucho el tema del día de hoy porque tiene mucho que ver con prevención. El día de hoy te vamos a dar armas para que tomes las riendas de tu vida y vamos a ver cuál es el asesino número uno en salud en nuestro país y en todo el mundo y qué podemos hacer para prevenir llegar a una muerte debido a consecuencias cardiovasculares. Aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan, vamos a ver qué es el síndrome metabólico. El colesterol es uno de los componentes fundamentales de las células. El que esté presente en la sangre proviene de los alimentos de origen animal que se consumen o es producido por el hígado. Cuando los niveles del llamado colesterol malo se elevan, se llama hipercolesterolemia y es un factor de riesgo para la obstrucción de las arterias y para presentar el síndrome metabólico. Otro factor de riesgo para presentar este síndrome es el tener elevada la presión arterial. La presión arterial es el resultado de la fuerza y la frecuencia de los latidos cardíacos y de la elasticidad y distensibilidad de las paredes arteriales. Cuando la presión arterial sube, se daña la pared de la arteria. Por otra parte, la capacidad metabólica de procesar la glucosa también se convierte en un factor de riesgo para presentar el síndrome metabólico. La hormona insulina hace las veces de llave para permitir que la glucosa que está en el torrente sanguíneo entre a las células para alimentarlas y proveerlas de energía. Un alto nivel de azúcar en la sangre puede escalar hacia la diabetes. La obesidad es otro factor de riesgo. Un indicador de obesidad es la medición de la grasa abdominal y se dice que hay un exceso de esta cuando la cintura mide más de 102 centímetros en el hombre y 88 centímetros en la mujer. La suma o combinación de todos estos factores de riesgo da como resultado el síndrome metabólico. Como ven, tenemos muchísima información. Espero que esta cápsula les haya dado una idea de qué es el síndrome metabólico, pero para platicar de esto tengo varios especialistas conmigo a quienes les voy a presentar. El doctor Antonio González Chávez, bienvenido, es médico internista, coordinador del Grupo de Estudio Mexicano del Síndrome Metabólico y expresidente de la Asociación Mexicana para Diabetes Mellitus, bienvenido. Gracias, muy gentil, muy amable por la invitación. El doctor Samuel Zaslavsky, él es cardiólogo intervencionista del Hospital Ángeles Hidalinde, bienvenido, mucho gusto. Gracias. El doctor Melchor Alpizar Salazar, él es endocrinólogo y médico internista, director del Centro Especializado en Diabetes, Obesidad y Prevención de Enfermedades Cardiovasculares. Doctor Alpizar, bienvenido. Un gusto tenerlo. Y finalmente, que es importantísimo hablar de nutrición, tenemos a la licenciada Marcela Ruiz Cervantes. Ella es licenciada en nutrición y educadora en diabetes del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de la Secretaría de Salud. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto estar con todos ustedes y no se me ha olvidado. Aquí está con nosotros Oscar, que se encarga de estar en relación con todos ustedes allá afuera para que nos escriban. Oscar, buen día. Muy buen día, mi querido Pepe, me da mucho gusto saludarte y comenzar la semana con muchas ganas. Y qué mejor oportunidad de hacerlo con este tema tan importante, desde luego, ¿no? El síndrome metabólico. Decía la cápsula introductoria, bueno, y hay que medirse. En hombres y mujeres es distinta, desde luego, la circunferencia, pero es muy importante y no es cuestión de vanidad, es cuestión de salud. Y creo que hoy tal vez debimos haber comenzado mucho tiempo antes, pero la salud preventiva es importantísima. Y esto justamente habla de ello para que todo el público esté muy atento. Así que escríbanos, comuníquense a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder ver el programa en vivo a través de internet es www.canal11live.tv/internacional/. Otra forma de hacernos llegar sus preguntas y comentarios, el número telefónico del centro de contacto con la audiencia, 5166-4000. Y saludamos con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la señal internacional de Canal 11. Estamos listos entonces para arrancar.
Pues arranquemos de una buena vez. ¿Por qué no arrancamos? La gente habla continuamente de yo tengo el metabolismo acelerado, o sabes que él está muy lento de su metabolismo y vamos a hablar del síndrome metabólico. Yo los invito a que empecemos por decir qué es metabolismo y luego nos vamos a ir sobre el síndrome. Bueno, yo quisiera empezar y ya darle de una vez el nombre a síndrome metabólico. Este es un concepto clínico y que se inicia de manera imperceptible y evoluciona hacia enfermedad. Inicia porque la persona empieza a comer más calorías y entonces incrementa la grasa abdominal, empieza a incrementar de peso y esto le va a condicionar dos alteraciones celulares dentro de su organismo. Le llamamos resistencia a la insulina e inflamación. Cuando estas dos ya están presentes en conjunto con una mayor cantidad de grasa que es medida a través del perímetro cintura, como ya lo expresaron, empieza a haber alteraciones metabólicas de manera paulatina. Y así la persona va a empezar a elevar triglicéridos, baja el colesterol bueno, empieza a haber alteraciones de la tolerancia a la glucosa, entra el estado que le llamamos nosotros prediabético y empieza a haber un estado de prehipertensión. Cuando esto se empieza a generar es cuando la persona decimos que tiene síndrome metabólico. Entonces sí, es una alteración de la homeostasis del metabolismo que se va sumando con un principio inicial, incremento del peso. Homeostasis es que estemos en equilibrio, que estemos funcionando adecuadamente y que nuestro metabolismo esté funcionando adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Pues que la persona, como ya mencionó Antonio, esté con un peso normal, que no tenga antecedentes tampoco de tipo heredofamiliar, ya que no solamente es el peso o el sobrepeso el que te genera este síndrome. Hay pacientes incluso que pueden estar con un índice de masa corporal normal, pero sí tener un exceso de grasa en la cintura, que es el principal problema que inicia todo este conglomerado de alteraciones que ya se mencionaron. Lípidos, hipertensión. Lípidos son las grasas. Las grasas. Hipertensión que se te suba la presión. Y aumento de la glucosa. Cada uno va gradualmente apareciendo, de tal forma que podemos decir que hay 5 componentes que diagnostican el síndrome metabólico. Cintura, mayor de 90 en el hombre y 80 en la mujer. A ver, ahí voy a interrumpir un poco. 90 centímetros. Estamos hablando de la cintura y esto se vio en la cápsula. Yo creo que esto es clave para todos los que nos están viendo allá afuera porque esa es una manera muy fácil de saber si estamos en riesgo o no. Estamos hablando de obesidad, de aumento de peso, sobre todo a nivel abdominal. Sí. ¿Qué es lo que debe de hacer alguien con una cinta métrica? Todos los que nos están viendo ahorita, que tengan una cinta métrica a la mano, deben de medirse y a qué nivel y qué debe de ser. A nivel de la cintura, principalmente por el ombligo, y sobre el ombligo, y debe ser de 90 centímetros o menos. En el hombre, si es mayor de 90 centímetros, ya estamos dando un diagnóstico de obesidad visceral. Aunque existen, por ejemplo, esto es en estudios que se han hecho aquí en México, porque hay otras razas que incluso aumentan el número de centímetros. Pero en México es 90 centímetros en el hombre y 80 centímetros en la mujer. Ahí lo tienen. Si estás viéndonos y te interesa saber si estás en riesgo para el síndrome metabólico del cual nos vamos a entrar ahora, mídete con una cinta métrica. Si tienes más de 90 centímetros de circunferencia a nivel de tu ombligo y eres hombre, estás en problemas. Y si tienes más de 80 centímetros. 80 y eres mujer, estamos y desgraciadamente más del 80% de la población en México, mujeres tienen esta cintura por arriba de 80. Entonces es importante que se hagan ya acciones preventivas para evitar que esto progrese, ¿no? Y son los 4 componentes. El otro componente es la elevación de triglicéridos, que es una grasa que desgraciadamente se incrementa cuando uno come harinas, come azúcar. El paciente habitualmente cree que los triglicéridos se elevan cuando uno come grasa animal o grasas. Sin embargo, no, esto se eleva principalmente al comer bollería industrial, exceso de jugos de frutas, todo este tipo de alimento que el hígado lo convierte en triglicéridos para que el páncreas siga manteniendo niveles normales de azúcar hasta que llegue el momento, como ya se mencionó, que aparece la prediabetes y luego la diabetes. HDL quiere decir colesterol bueno bajo, que va muy de la mano con triglicéridos. Posteriormente, elevación de las cifras tensionales, 130, 80 o más de presión arterial, ya habla de un problema en las cifras tensionales o prehipertensión.
La presión arterial normal de un sujeto de 30 años es 120-80 Sí, milímetros de mercurio. así es. ¿Cada cuándo recomendamos que se cheque a alguien la presión? Porque es un asesino silencioso, probablemente ni te des cuenta que traes la presión elevada. ¿A partir de qué edad y cada cuánto es bueno pasar? Digo, inclusive en farmacia se toma la presión o que Claro. alguien se acerque a medirla. Pues de hecho sería bueno que cada vez que uno va al médico, independientemente de que sea un cardiólogo, que sea un internista, que sea alguien especialista en diabetes, por ejemplo, esta es una práctica que se ha dejado mucho. Uno, por ejemplo, va al oftalmólogo y el oftalmólogo no le checa la presión arterial a uno, o uno va al otorrino, o uno va a cualquier especialista que no tenga que ver aparentemente con la presión arterial, no le checa la presión y se enfocan mucho en su área. Entonces, una situación adecuada, prudente, sería que cada vez que uno va con cualquier médico, cualquiera que este sea, digo, es algo que nos enseñaron desde que estábamos en la Facultad de Medicina, desde que éramos estudiantes de medicina, todo paciente, por cualquier razón que nos llegue, le debiéramos de checar la presión arterial. Una persona, pues cotidianamente debería tener el hábito, a lo mejor el que va al gimnasio, sería bueno que quizás un chavo de 20 años en un gimnasio se cheque la presión arterial. Muchas veces estos casos, a lo mejor salgo un poquito del síndrome metabólico, pero que vemos de muertes súbitas o de otro tipo de accidentes que son muy aparatosos en deportistas, por ejemplo, se podrían identificar con quizás checar la presión arterial. Entonces, tener un poquito la costumbre, tener el hábito y desde los 20 años uno puede empezar a tener este tipo de cosas. Y evidentemente conforme más va avanzando uno en edad, estarse checando de manera periódica. Bien, entonces vamos a redondear esto porque es mucha información. Entonces, el síndrome metabólico te pone en riesgo para enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué no hablamos ahorita un poco de los peligros de las enfermedades cardiovasculares? Bueno, de hecho, tomando un poquito lo que es la consecuencia del síndrome metabólico, muchas veces la consecuencia más aparatosa entra dentro del área cardiovascular. Es decir, el paciente tiene un alto riesgo a desarrollar un infarto, el paciente tiene alto riesgo a desarrollar obstrucciones a nivel de los vasos sanguíneos de manera periférica. Uno piensa que el colesterol, por ejemplo, únicamente se deposita en las arterias del corazón, porque es lo más conocido, lo más aparatoso, pero colesterol podemos tener en cualquier arteria de nuestro organismo. Hay gente que, por ejemplo, camina y le cuesta trabajo caminar, le duelen las piernas, se enfría quizás más una pierna que la otra, y estos pueden ser datos de obstrucciones periféricas que muchas veces van de la mano con estos pacientes que tienen síndrome metabólico. El que se formen, por ejemplo, trastornos en la coagulación, que coagulitos se vayan hacia el cerebro, que se presente lo que en inglés se denomina stroke, aquí en México le denominamos accidente cerebrovascular, cuando uno queda con una hemiparesia, es decir, que parte del cuerpo no se puede mover con alguna consecuencia de esto. Todo esto, previniendo situaciones de síndrome metabólico, pudiéramos evitar a este tipo Yo quisiera, aquí es el momento de aclarar. Mencionamos una forma de síndrome metabólico en parte inicial y una forma del síndrome metabólico en una etapa final. La etapa final es cuando ya hay la aterosclerosis con la manifestación de enfermedad cardiovascular, infarto al miocardio, problema vascular cerebral, problema de las arterias. Pero también igual debemos saber que al final también hay diabetes, consecuencia del síndrome metabólico. Pero aquí lo más importante es cómo inicia. Por eso las palabras que yo mencioné es al inicio. Porque si nosotros identificamos el síndrome metabólico con los componentes que dijimos iniciales, prehipertensión, prediabetes, inicio temprano de baja de colesterol, la llantita, el exceso de grasa abdominal, y en ese momento actuamos con promoción y prevención, podemos parar la evolución del síndrome metabólico. Que yo creo que definitivamente es el objetivo ese de es este el programa, objetivo. ¿no? Que la gente despierte ante lo que pueda suceder. ¿Cuál es el rol de la dieta desde niños en nuestro país, por ejemplo, que influya sobre el síndrome metabólico? Bueno, pues la alimentación es fundamental desde el momento en que la mamá está embarazada. Desde ese momento nos empieza a impactar. En el momento que nace un bebé es importante la lactancia materna, por ejemplo, en los primeros 6 meses exclusiva y después hasta el año de preferencia. Después el inicio, que sería la alimentación complementaria o el inicio de alimentos de un bebé, también va a marcar, porque si se inician con jugos, si se inician con alimentos dulces, se está promoviendo este sabor por el dulce que no es el más adecuado promover en un niño. Y después, obviamente, la inclusión a la dieta familiar, que inicia desde el año de edad, también va a influir. Si el niño ve que los papás están consumiendo bebidas azucaradas o la alimentación es alta en grasas, entonces se va haciendo
tanto la cuestión de copiar, de imitar las costumbres, como si los papás tienen sobrepeso o obesidad, también aquí empieza el problema. Entonces desde vemos un que empieza inicio, desde el jóvenes, momento. desde la dieta. Tenemos, parece que unas llamadas por ahí, Oscar, el público se quiere comunicar con nosotros. ¿Qué nos dicen ahí? Exactamente, nos dice Angélica Álvarez, ¿qué tan recomendable es tomar como medida preventiva metformina de 800 miligramos al día con azúcar de 110? Doctores. Yo creo que tendría que ser indicado por el médico, porque en este momento actual, tal como ella lo dice, hay dos maneras. Una es la modificación de estilo de vida y el otro es agregar metformina. Pero si es un medicamento, tiene que ser indicado por el médico. Ambas están indicadas, siempre y cuando sea una guía y saber cuál es la meta que se va a lograr. En este caso es regresar la glucosa a lo normal, pero debemos ponderar siempre también la actividad física y el saber cuántas calorías come uno. Y una dieta saludable da mejor resultado que simplemente irse al tratamiento farmacológico. Claro. Otra llamada es de Andrea Torres y dice, yo tengo una cintura de más de 88 centímetros. Me hice estudios de sangre y estoy bien en los niveles de triglicéridos, colesterol y glucosa. Por lo tanto, el tamaño de la cintura no es sinónimo de diabetes. No, definitivamente no, pero ya estamos llegando al momento de hacer el primer corte del programa. Vamos a regresar a contestar esta pregunta. Definitivamente no es sinónimo de diabetes. Estamos hablando de factores de riesgo y es en lo que nos vamos a enfocar ahora para ver cómo pueden hacer ustedes y nosotros para evitar llegar a presentar cualquiera de estas enfermedades que van a traer consecuencias que pueden ser muy serias. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza hablando del síndrome metabólico. Estamos con ustedes en un momento. Nos quedamos justamente en esa duda que si el tener un poco de llantita o salirse de esta medida de la que hemos platicado es sinónimo de diabetes. Ya contestamos que no. Pero ¿por qué no abordamos cada uno de los factores del síndrome metabólico para irlos gastando y que le quede perfectamente claro al público? ¿Por dónde arrancamos? Ya hablamos un poco de la dieta. ¿Por qué no empezamos a hablar de los triglicéridos? Los triglicéridos, ya nos dijo el doctor Alpizar, que es un tipo de grasa y que se elevan cuando comemos sobre todo azúcares y harinas. Claro. Entonces los triglicéridos, cuando entran al organismo las azúcares, ¿qué pasa con ellas? Cuando entran al cuerpo el azúcar, se va a convertir, una parte se va a almacenar en hígado, se almacena en músculo y una parte se va a convertir en grasa. ¿Se almacena como qué? Se almacena como glucógeno, Okay. que es una forma del azúcar que se almacena en músculo y en hígado. Pero una parte de los azúcares, principalmente los que provienen de la fructosa, se van a convertir en grasa y esta va a elevar nuestros triglicéridos. Entonces, como bien lo mencionó el doctor Melchor, puede ser que más bien es el consumo excesivo de azúcares nos puede elevar las grasas en la sangre. Ok, eso yo creo que es un término muy interesante porque pensamos, si no comemos grasa se me van a quitar, No. pero estamos viendo que existe un riesgo de comer azúcar. Además es el proceso inicial de una prediabetes, ya que este mecanismo de conversión a triglicéridos hace que el paciente no tenga niveles altos todavía de azúcar, hasta que llegue el momento en que ya ese hígado, por tanta producción de triglicéridos, llega a estar graso. Es por eso la palabra de hígado graso. Y en ese momento también el páncreas empieza a tener problemas en su producción y en la calidad de la insulina, y es cuando aparece la diabetes. Como bien habías comentado, primero son triglicéridos elevados y pues posteriormente ya viene la elevación de azúcar hasta la diabetes. Pero aquí también va hacia el aspecto de la célula. Los triglicéridos elevados se van a depositar en el adipocito, Que es la célula que grasosa. es la de célula grasa. grasosa. La empieza a saturar y hace que el adipocito crezca de tamaño. Y cuando crece de tamaño, se modifica totalmente esa homeostasis que tú hablabas, del metabolismo. Y entonces se empiezan a secretar muchas hormonas que trastornan el metabolismo, la homeostasis, entre ellas el proceso inflamatorio. Que este proceso inflamatorio, cuando se arranca, va a alterar más la respuesta a la insulina de las células, le impide. Entonces, triglicéridos elevados, que ya altera la acción de la insulina, e inflamación, que ya altera la acción de la insulina. Y esto empieza a trastornar más el metabolismo. Empieza ya a ver elevación inicial de glucosa cuando uno come, que uno no lo ve. Eso nunca lo piensa uno. Es decir, no solo es en ayunas, sino que empieza uno a alterar su glucosa cuando uno come y eso pues nadie lo pide. Entonces pasa el tiempo
y de repente se dan cuenta que la glucosa en ellos está elevada. Pero ya pasó mucho tiempo y aquí lo importante es saber, hay un indicador en el niño que debemos darle importancia, que en el adulto no se presenta, que es el cuello negro, lo que le llamamos acantosis nígricas. Entonces ya tenemos obesidad, perímetro cintura aumentado y un dato indicador de acantosis nígricas, que ya estamos viendo en los niños y en nuestros adolescentes. Es la coloración negruzca del Negruzca cuello de del los cuello. pliegues. Como También mugre. se llama acantosis nigricans y esto te puede estar hablando que existe ya una alteración a nivel metabólica Sí, así es. en cuanto a la regulación del azúcar. Lo que el doctor nos acaba de decir es que los triglicéridos, las grasas, cuando entran al cuerpo van a hacer que las células que ya tenemos grasosas aumenten de tamaño y van a desencadenar una respuesta inflamatoria. Para casi todos los que cualquier persona piensa en inflamación, me doy un trancazo ahorita con la mesa y se me pone la rodilla así. ¿Qué tipo de inflamación estamos hablando o estamos hablando de lo mismo que sucede aquí dentro del organismo a nivel celular? Casi es lo mismo, nada más Ok. que son sustancias principalmente que van a inflamar la arteria, la capa de la arteria de los vasos. Y eso obviamente va a generar pues, aterosclerosis. También esas sustancias inflamatorias van a otras partes del cuerpo, como es el corazón, a los ojos, a las arterias de las piernas y generan también cambios importantes en la circulación. A nivel hepático también se generan problemas en su función y lo más importante es que a nivel del sistema nervioso central, estos fenómenos inflamatorios, incluyendo las grasas, bloquean la saciedad. Entonces estos pacientes no tienen saciedad. Comen y empiezan a subir más de peso. Por eso es que es muy importante llegar al clavo, llegarle a la target, que es la obesidad visceral. Esa obesidad visceral representa no nada más obesidad en el abdomen, sino obesidad en todos los órganos. Páncreas se llena de grasa, el músculo se llena de grasa, el corazón y hasta el hipotálamo, que es el que lleva la conducción de la saciedad. El hipotálamo lo tenemos metido en el fondo, en medio del cerebro y es un órgano del sistema nervioso central que también se puede llenar de grasa. Es decir, aumenta de grasa todo el organismo, Todo el por organismo. dentro y lo que nosotros vemos es una por fuera. intoxicación, por así Hay- decirlo, de grasa. Hay el punto de inflamación, en el término médico plenamente se llama inflamación de bajo grado, sí diferente de la inflamación clásica, pero finalmente Es inflamación. es inflamación, ¿ok? Y esto llega a hablarse de la inflamación hipotalámica, que altera los mecanismos de saciedad, tal como lo dice el doctor Alpizar. Entonces, esta es sistémica, afecta a cualquier tejido dependiente de la insulina. Es decir, aquí se va sobre el páncreas, se va sobre el tejido adiposo, se va sobre el hígado, y además en las arterias. Entonces, efectivamente, ya se dispararon dos fenómenos. No actúa la insulina, resistencia a la insulina. La persona que nos dice que solo tiene el perímetro de cintura incrementado y no tiene lo demás, tiene resistencia a la insulina. Y si no se cuida, va a llegar a futuro. Aquí no es luego, es a futuro, ese es el problema. Entonces, si no corregimos, a futuro va a desarrollar problemas. Que lo que buscamos aquí es detectar Es las cosas detectar. antes de que sucedan. Nos están preguntando, hay mucha duda otra vez de la medición. La gente ya está con su cinta métrica, doctor Alpizar. Los hombres que se pongan la cinta métrica tienen que Sí. medir menos de, Menos de 90, y las mujeres, de 80. ok, 90 centímetros en hombre, 80 centímetros en mujer, estamos de acuerdo. Sí, Oye, claro que no se pongan la camisa, sino Claro, porque luego se claro. miden con todo y saco. Sí, pues no. no. Claro. O a veces sus pacientes tienen colitis o tienen inflamación en su abdomen y eso también puede sesgar la medición. Entonces hay que hacerlo en la mañana, En la primera mañana hora ya, cuando te exactamente, levantes. cuando Oscar, Oye, y además tengo una llamada y un comentario aquí en Facebook. Nos dice Tania González, oh no, mi cintura mide 94, soy obesa. Y dice, mido 1,62 y peso 64 kilogramos. Fíjate, esta me llama la atención porque a veces la circunferencia puede ser mayor incluso al peso. O sea, no tener un peso tan alto, sin embargo, la medición. cintura o la medición de la misma, desde luego puede ser más grande. Entonces, estas personas tienen mayor o menor riesgo. Mientras me lo contestan, busco la siguiente llamada que tiene que ver también con eso. Yo creo que aquí dividimos ya en dos. Una es el índice de masa corporal que mide peso con talla, hay que calcularlo, ¿sí? Y el otro es la obesidad visceral que se mide por perímetro cintura. A veces no hay correlación. Es decir, el índice de masa corporal está normal y ya tiene perímetro cintura incrementado. entonces, ¿qué es lo recomendado? ¿Qué es el índice de masa corporal? El índice de masa corporal, como bien lo comentó el doctor Antonio, es la relación, dividen el peso entre la estatura en metros al cuadrado. Es decir, pesa 62 kilos, 64,
64 kilogramos 64. y mide 1,62. Ese 64 se divide entre 1.62 al cuadrado. Muy ¿Sí? bien. Ok, es un poco y complicado, eso, pero pueden ajá. buscar la Pero fórmula en pueden internet buscar, muy sí, fácil. De hecho, hay varias calculadoras que lo... Ok, ahora, ¿cuál es el índice de masa corporal normal? Normal va de 18.5 a 24.5. En ese rango viene siendo el normal. Idealmente hay como una fórmula, o sea, como en hombres alrededor de 23 y en mujeres alrededor de 21.5 estamos hablando de un peso adecuado o su peso, digamos, normal. Ajá. Ok. Ya superando esto, arriba de 25 ya estamos hablando de sobrepeso y arriba de 30 ya estamos hablando de obesidad. Ok, entonces ya hablamos de la circunferencia y del índice de masa corporal, que son dos cosas distintas, pero que nos llevan al mismo camino. Y estamos tratando de aquí llegar a que no se presenten los factores necesarios para desarrollar un síndrome metabólico. ¿Por qué no hablamos un poco ahora de qué es la presión arterial? Cuando dicen, tengo elevada la presión, ¿qué es la presión arterial? Bueno, la presión arterial, antes de empezar del qué es, me gustaría comentarte un poquito del origen, porque cotidianamente, por ejemplo, llegan los pacientes al consultorio, los encontramos hipertensos y lo que primero que te preguntan es, bueno, ¿y esto por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa de la presión arterial? Y esto se lo definimos a los pacientes de dos maneras. Uno, puede tener cierta carga genética, uno puede tener cierta predisposición y en un segundo término depende de todos los factores que están alrededor, de todos los factores que están en el ambiente. Si yo hago ejercicio, si llevo una dieta adecuada, si mi consumo de sal es bajo, si estoy en movimiento y no soy sedentario como tal. Es algo tan prevalente la hipertensión arterial que muchas veces lo vemos como una enfermedad, lo vemos a lo mejor hasta parte como un proceso evolutivo que quizás es la suma o el resultado del deterioro pues de todas las agravantes que tenemos nosotros a nuestro alrededor. ¿Qué es la presión arterial? Como su nombre le indica, la sangre fluye a través de los vasos sanguíneos que están en el organismo y la presión arterial es qué tanta fuerza están haciendo hacia las paredes de los vasos sanguíneos, propiamente qué tanta presión. Si ustedes, por ejemplo, tienen una llave de agua, la llave de agua la aperturan y van ocluyendo parcialmente con el dedo, van a ver que mientras más van cerrando este flujo va saliendo con mayor fuerza, con mayor velocidad. Eso es tener mayor presión. Si una persona tiene la presión arterial elevada, el flujo cuando pasa por sus arterias pasa de esta manera, con un gradiente mayor de velocidad, y el problema es que golpetea de manera brusca a los tejidos. No es lo mismo que la sangre permee con toda tranquilidad a que la sangre esté con un golpeteo continuo. Si se da este golpeteo continuo, ¿qué va a suceder? Así como hablaban ahorita del trancazo y de los procesos inflamatorios, bueno, el riñón, el cerebro, el hígado, prácticamente todas las estructuras del organismo van a tener cierta inflamación local. Si a esto sumamos que existe una diabetes, que existe todo este tipo de problemas, pues bueno, la consecuencia final viene siendo este daño a los diferentes órganos. Hay nada más solo igual, de acuerdo con lo expresado. La pregunta es, ¿cómo yo, que tengo un sobrepeso y obesidad, puedo desarrollar hipertensión? Y aquí es donde se vincula el proceso de la inflamación y de la resistencia a la insulina. Resulta que estos dos fenómenos alteran una sustancia que se llama óxido nítrico, que la disminuye. El óxido nítrico favorece la vasodilatación. Al no haber óxido nítrico, entonces se favorece la vasoconstricción, y la vasoconstricción es un contribuyente a que haya hipertensión. Se disminuye el vaso, incrementa la presión y se desarrolla. Y además de que hay otras alteraciones hormonales que favorecen la vasoconstricción, y por eso la persona que tiene sobrepeso y obesidad desarrolla hipertensión a futuro con todos los factores ambientales agregados. No hace ejercicio, fuma, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que la presión es como cuando estás regando un jardín y le pones el dedo a la manguera, lo vas cerrando, entonces sale con mucho más presión. Esto va a causar inflamación, te va a dañar los vasos sanguíneos, y ya estamos hablando de inflamación por dos lados. Vasoconstricción es que el diámetro, el tamaño del vaso se haga más chiquito, entonces por lo tanto está aumentando también la presión. Y Oscar, algo más hay allá afuera. Encontré la llamada, es de un anónimo y dice, tengo 10 años cuidándome, mi cintura mide 100 centímetros. En el Seguro Social me dijeron que esa medida estaba bien, pero ahora en el programa escucho que debe ser de 90 centímetros. ¿Qué hacemos cuando tenemos otra opinión médica? Doctor. Buscar que esta medida de los 90 centímetros en hombres sea la adecuada. Comento que hay Como otras máximo. razas, o sea, otros países que dan otros puntos de corte.
Por ejemplo, los anglosajones hablan de a partir de 100, de 110, pero este estudio, estos conceptos que acabo de mencionar, vienen de una encuesta muy seria que se hizo en la Secretaría de Salud, es en Sanut, y que evaluó un punto de corte de 90 centímetros para hablar de una circunferencia alterada o tener una obesidad visceral. Quizá hay que ver si el paciente no es anglosajón o tiene otro, no es mestizo o mexicano, porque habitualmente si tu talla es también mide 1,80, 1,90, pues obviamente esa cintura no coincide con los parámetros que acabo de mencionar. Ahora, nosotros tendríamos que decirle, si nuestro médico nos dice, está bien usted con 100 centímetros, tenemos que decirle, pues no, o más bien nosotros preocuparnos por llegar a esta medida, además, como máximo, ¿no? O sea, no es llegar a esa medida, es más bien estar abajo de ella. Hay otra llamada, esta es de José Alberto Colín Uribe, nos dice, se han presentado campañas simuladas con respecto a los alimentos dirigidos a las empresas. Se han dicho que los alimentos perjudiciales para la salud van a salir de la televisión, pero no es así. Considero que se debe hacer una campaña seria dirigida a las empresas para que todos los alimentos que se realicen sean supervisados por especialistas para que no afecten la salud de la población, porque se habla de que México es un país en primer lugar de obesidad y no se hace nada al respecto. Y también alguien en Facebook nos decía precisamente eso, que desafortunadamente la alimentación en nuestro país, muchas empresas o muchas marcas dicen comprometerse a una mejor alimentación, sin embargo la publicidad que hoy en día tenemos sigue siendo muy rica en azúcares, en almidones, en fin, ¿no? Yo creo que aquí vienen dos cosas que hay que ponderar. La primera de uno es lo que uno decide hacer. Ante tanta circunstancia, entonces entra la decisión de uno. Es decir, yo tengo que saber qué voy a comer. Y yo debo elegir si lo como o no lo como, porque de otra manera, si no actuamos como individuo, nunca vamos a detener este proceso. El proceso de mercadotecnia, tal como lo mencionan, estará siempre presente. Pero aquí el momento es saber, si yo no lo hago y no cuido mi peso y me mantengo saludable, sé que eso no es adecuado y por lo tanto se va a generar en mi organismo enfermedad. Entonces creo que es una decisión que uno tiene que tomar y saber ponderar qué tiene que alimentar. Exacto, nosotros tenemos que ser responsables de nuestra salud independientemente de toda la mercadotecnia que tengamos allá afuera. Y David, bienvenido, ¿cómo está? Bien. ¿Nos quiere platicar un poco de su experiencia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es de su salud? Yo soy diabético desde hace 25 años y también últimamente tengo 2 años que tengo hipertensión, me dio un preinfarto, me hicieron un ecocardiograma, resultó que tenía yo el infarto, me operaron, me pusieron 2 stent y ahorita llevo soy diabético, me inyecto insulina, tomo metformina para la diabetes, tomo para el corazón metoprolol, spironolactona. Tenemos que irnos a un corte ahorita, pero como vemos son muchos medicamentos y vamos a regresar a platicar con testimonios del público para ver qué es lo que está sucediendo. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Estamos platicando sobre el síndrome metabólico y nos quedamos, que lo interrumpí, disculpe David, que sobre las enfermedades que tienes, nos estabas platicando que toma muchos medicamentos. Así es, precisamente nos quedamos en lo que tomo para el corazón, que es el metoprolol. Pero ya no nos cuente toda la lista, pero dígame una cosa, ¿está bien controlado ahora? Considero que sí. ¿Se siente bien? Me siento bien, lo único que sí ya no es el mismo ritmo que llevaba yo antes, porque ahora ya se cansa uno más. Me dice el doctor que es por la edad, por todo lo que se ha acumulado. La suma de factores. Así es, que lo que no se cuidó uno de joven está resultando ahora de viejo y con las enfermedades. Yo creo que eso es clave. ¿Qué le diría al público que nos está viendo sabiendo que muchas de las cosas que hay ahorita son prevenibles? Pues que deben de atenderse a tiempo, no echar a la desidia algo que les digan que se tienen que medir, como dicen los doctores, que tienen que checar, que tienen que caminar, que tienen que correr, hacerlo todo, no dejarlo a la desidia, porque con el tiempo se cobra la factura. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ver una cápsula que tenemos sobre esto que estamos platicando.
Un síndrome es un conjunto de síntomas. Para que esto realmente sea factible, debe la mamá por lo menos tener 3 de estos factores que vamos a mencionar. Para empezar, la mamá puede estar o no obesa, puede ella ya ser diabética o tener los niveles altos de azúcar o altos de insulina y puede ya tener un problema cardiovascular. Todos estos factores sí se heredan de familia a familia. Lo más probable es que el bebé nazca con esta predisposición. Estas pacientes se consideran con un embarazo de alto riesgo porque sabemos que el bebé, el feto, va a adquirir lo que necesita. Entonces, si la mamá no está controlada con su enfermedad que ya tiene, si el bebé puede nacer con bajo peso o puede nacer con un peso extremoso, lo que llamamos como macrosomía, y vamos a tener problemas durante la parte de la atención, ya sea del parto o cesárea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es acudir con tu médico cada mes para llevar un control de peso y un control prenatal. Las mujeres que están embarazadas no tenemos que comer por 2 para empezar. Sí es bien importante tener una asesoría nutricional y sobre todo el ejercicio no es que esté restringido, es que hay que hacer ejercicio cardiovascular, siempre cuando no exceda de las palpitaciones de 160 latidos por minuto o que no sean de intensidad alta. Es bien importante que entiendan que durante el embarazo se pueden disparar o ser como alarma estos síntomas para que en ese momento tomes acción y no te vuelvas alguien potencialmente con una enfermedad crónica que no la vas a poder curar. Si tú ya te conoces con este síndrome, forzosamente tienes que tener cambios en el estilo de vida. Si tú lo haces para ti, lo vas a hacer para tu familia. O sea, empezando por ti, los niños aprenden con el ejemplo. Gracias a la doctora Julie Salomón. Como ven, y ya se comentó al principio del programa, muchos de estos problemas se pueden evitar desde antes de que nazcamos. Tenemos factores de riesgo y las mujeres embarazadas, cuando yo era chico siempre escuchábamos, estás comiendo por 2. No, estás teniendo un producto dentro de ti que va a crecer y queremos que crezca sano. Los factores genéticos son muy importantes, entonces hay que atacar esto desde el principio. Pero tengo conmigo a Paz, que nos va a dar un testimonial de cómo ha sido su vida. Hola, Paz. Buenos días. Por ejemplo, yo soy hipertensa, ¿sí? Pero nada más que yo tengo el problema de que me están dando mi medicamento. Tenía el infilipino y ahora me dan el oldilipino, metropolol, y pues no me siento bien. Yo me siento con la presión alta. Cada que me lo checan, me la tengo alta. Es decir, no está bien controlada. No estoy bien controlada, yo me supongo, y ahora me duele mi brazo, ¿sí? Porque con el medicamento que me están dando yo pienso que no me está haciendo. ¿Y Paz, le ha comentado a su médico que no le caen bien sus medicamentos? Sí, porque yo tomaba antes el infilipino y ahora me cambió a un felipino. Nifedipino. La cosa es, Paz, que aquí hay una gran ventaja y me corregirán allá en el panel. Hay muchísimos medicamentos para la presión arterial y existe una gran variabilidad de tratamientos. Lo importante aquí yo creo que es que encuentre cuál es el medicamento que mejor le cae para que esté bien controlada. Por otro lado, ¿qué tal hace dieta y hace ejercicio? No, sí, yo nado, me voy a caminar, pues eso es lo que yo hago. Ok, ¿está bien consciente de su enfermedad? Sí, claro. Ok, perfecto, pues muchas gracias, Paz. De nada. Algo que nos quieren agregar para Paz allá arriba, porque esto de la presión arterial es común que la gente se queje sobre diferentes medicamentos. Bueno, de hecho con la temática de la hipertensión existen diferentes grupos de medicamentos. Quizás uno de los peligros más grandes cuando uno toma un medicamento para la presión arterial es justamente el no seguir la recomendación de un médico, sino quizás seguir la recomendación de un amigo o de un familiar. ¿Esto por qué? Porque al ser tanta la gama de medicamentos que hay, lo que tenemos es que cada uno actúa a un nivel diferente. A lo mejor el medicamento que le están dando a Paz para el control de la presión arterial está actuando a ciertos niveles que ella no requiere en lo particular. Entonces, ese es un cambio y eso es algo que cotidianamente debemos de hacer los médicos. Los medicamentos que van surgiendo día a día, hoy día tienen la posibilidad no nada más de controlar, por ejemplo, la presión arterial o bajar un poco los niveles de azúcar, sino lo que buscamos es que además de lograr este efecto, podamos tener incluso otros efectos de protección adicional. Un medicamento que le baje la presión arterial, pero que le esté protegiendo el riñón. Un medicamento que le baje la presión arterial, pero que le haga estar mejor en el día a día. Seguramente lo que de Paz requiere es un cambio en el ajuste de estos medicamentos. Ok, muchísimas gracias. Tenemos a Domingo. Domingo, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Me llamo Domingo Contreras. Soy cardiópata.
¿Qué quiere decir cardiópata? Enfermo del corazón. Ok. Sí, yo me estoy controlando muy bien. Al principio yo tuve, para empezar mi padecimiento, tuve 2 dolores tipo gastritis. El tercero sí ya fue un fuerte dolor que me recorrió el pecho, los brazos, mucha sudoración, palidez y no podía respirar con la nariz, tenías que estar como los pollos boqueando. Sí, después de eso a mí mi cardiólogo me manda a hacerme un estudio, que es la caminata. La prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo. Sobre eso ya me manda la raza, me mandan a hacer un cateterismo, en el cual me lo hacen por el vía del brazo. Me ven que tengo 3 arterias tapadas, me ponen 3 stent y gracias a Dios hasta la fecha estoy bien. Bien, una pregunta, Domingo. ¿Tú sabías que tenías problema de que se te estaban tapando las arterias? No, mire, yo estoy en un grupo de enfermos del corazón. Nuestro psicólogo nos ha platicado mucho sobre eso, que casi la mayoría de las enfermedades es por ignorancia, ¿sí? Y la verdad, sí, yo cuando empiezo a dejar de jugar, porque yo jugaba mucho, pues ya nada más me dedico a mi trabajo, casa, trabajo, es cuando yo empiezo a elevar mis triglicéridos sin saber lo que ocasionaba. Y eso es lo único que me ocasiona mi infarto. Es decir, no sabías que estaba pasando dentro de ti un problema ya de salud que condujo al infarto. Pero todo esto pudo haber sido prevenible, ¿te han comentado? Sí, desgraciadamente, como le comento, pues a veces por ignorancia. ¿Sí? Pues ese es el chiste, que estemos aquí justamente hablando de esto. ¿Verdad? Muchas gracias. Sí. Se lo agradezco. Ahora yo paso de regreso al panel. Hablamos de colesterol bueno y colesterol malo, y esto siempre crea algo de confusión. Confusión. ¿Por qué no nos ayudan en el panel para aclarar qué es esto? Bueno, hay dos, cuando nosotros hacemos la determinación de colesterol, tenemos la determinación de hecho de 4 factores. Lo que es la cifra de colesterol total, que es lo que anteriormente se tomaba como el detonante, como para saber si alguien estaba o no bien controlado. Y esto es un dato que ha ido cambiando. Hace años quizás se consideraba que era 240 el rango permisible. Han venido cambiando las cifras de manera que hoy estos valores se considera que lo normal es estar por debajo de 200 o inclusive por debajo de 180. Y el colesterol se divide en varias moléculas, varias partículas, pero son 2 de un interés muy importante. Lo que es el colesterol LDL, la traducción de estas siglas son Low Density Lipoproteins, que significa lipoproteínas de baja densidad, que este es el colesterol malo. Este es el colesterol que va a estar circulando, que se va a pegar a las paredes de las arterias y que las va a obstruir. El malo, entonces, LDL es colesterol malo. ¿Y el bueno? Y el bueno es el HDL. En teoría, este colesterol lo que hace es al momento de pasar por las arterias, sin que sea algo que quita el colesterol como tal, podríamos llamarle así que lo estabiliza un poquito, es decir, evita que el LDL se siga acumulando. Ahora, hay en boga muchos estudios, y a lo mejor esto ya entra a la temática clínica un poquito más especializada, porque siempre en los estudios de laboratorio vemos un valor que dice colesterol no HDL, es decir, que no es ni uno ni otro, y la mayor parte de los médicos muchas veces lo vemos y ni caso le hacemos, y la respuesta al paciente es, bueno, usted fíjese en estos 2. Pero, por ejemplo, hay muchos estudios que están surgiendo que dicen, bueno, hay pacientes que tienen niveles adecuados de colesterol total, niveles adecuados de colesterol bueno y de colesterol malo. ¿Qué sucede? Este colesterol no HDL nos puede hacer una correlación a que a lo mejor ese colesterol malo, ese colesterol LDL que está circulando por ahí, a lo mejor aunque el nivel en el que está en cifras esté dentro de lo correcto, sí nos puede estar generando un poquito de problemas. Es decir, lo que hay que hacer aquí es tratar de cuidar de tener bajos niveles del colesterol malo y altos niveles del colesterol bueno. Sí, pero y ahora ya, siguiendo la temática, síndrome metabólico, se elevan triglicéridos y con eso baja el colesterol bueno. Y con esto no se acarrea y se deposita más sobre la arteria, LDL. Entonces ya hizo el vínculo. Entonces, por eso los triglicéridos, como lo dijo nuestro paciente, él notó que se elevó, pero hubo otros trastornos. Bajó el colesterol bueno y se empezó a depositar el colesterol malo, LDL, y se empezó a tapar las arterias. Esto de que se tapen las arterias, imagínense que vamos por un túnel y se tapa, que un coche se queda descompuesto.
Entonces ahí está tapando ya un carril. En eso llega un coche, choca y tapa el segundo carril. ¿Qué pasa con el flujo de coches? Pues no está llegando, vamos a llegar retrasados a donde tenemos que llegar. Si nosotros llevamos una sustancia vital que es oxígeno, no la vamos a ir a dejar a donde toca y por lo tanto van a ocurrir los infartos. Oscar, ¿qué hay allá afuera? 1000 preguntas. Claudia Muñoz Arrellano nos dice en Facebook, ¿el estrés puede elevar los índices de colesterol y triglicéridos? Soy delgada y he presentado índices altos. Voy a leerles varias y así les vamos respondiendo. Irma A. Alanis Espinosa. Disculpen, una pregunta. Un adulto de 66 años con presión muy baja diario, sé que no es normal, pero ¿estará pasando algo grave en el organismo? Chimbo Carvajal, ¿qué pasa en los adolescentes de 11 años? Es mi hijo y tiene los triglicéridos, glucosa y los lípidos altos. ¿Cómo ayudarlo? Mi hijo ya fue diagnosticado con síndrome metabólico. ¿Qué más le puedo hacer para ayudarlo cuando por ambas partes, además, los abuelos, ambas partes de las dos familias son diabéticos? Grace Tuya, tengo 30 años y 2 años con diabetes y con acantosis. Desde pequeña, desafortunadamente, ningún doctor me lo indicó hasta que por mi cuenta investigué. Tomo metformina de 850. La clave es el ejercicio y buena alimentación. ¿O qué más es lo que puedo hacer? Cintia Noctilucente. Tengo 24 años y ya me detectaron altos niveles de triglicéridos. Mi cintura mide 93 centímetros y me duelen las rodillas al caminar. Así que por salud y amor propio ya empecé a ejercitarme y a someterme a régimen alimenticio. Pues la diabetes es una enfermedad difícil de sobrellevar. Las harinas refinadas y las fritangas fueron mi perdición desde pequeña. Ojo con esto. En Twitter también muchísimos comentarios. Nos dice Lía Arregal, ¿ayuda en algo la fertermina 15 miligramos al síndrome metabólico? Gerardo Cienfuegos, satanizan al azúcar, pero el problema es que la industria abusa de ella. La fruta y su jugo no dejaron de ser alimenticios. Los adultos cambiaron el azúcar por el alcohol porque lo pide el organismo y el cambio no es una mejora. Los edulcorantes engañan el organismo con su sabor y al no ingresar el azúcar de que avisó la lengua ocasionan diabetes. Elena Ramos Escamilla, los médicos no asesoran en nutrición y los licenciados en nutrición se limitan a mandar dietas y no capacitan a los pacientes. Lilis MC, a una niña con 13 años, con 10 kilogramos más de peso, ya con dieta y ejercicio, ¿es recomendable que tome medicamento recetado por el nutriólogo? Son un montón de preguntas. Yo creo que una cosa aquí importante es que aclarar que por televisión no podemos generalizar, Claro. No se recetan medicamentos aquí, eso lo tienes que ver directamente con tu médico, pero aquí sí te vamos a dar medidas generales, primero que nada para que comprendas qué es lo que está pasando y qué medidas podemos tomar para evitar que nosotros o nuestros hijos lleguen a tener un problema así. Yo creo que un punto importante fue la primera pregunta. Hay mucha gente que dice, yo estoy delgado y están elevadas mis cifras de colesterol y triglicéridos, ¿por qué? Como yo había mencionado, no necesariamente el sobrepeso o la obesidad va relacionado con este síndrome. El síndrome puede estar asociado con este tipo de factores que engloban el síndrome metabólico. Quizá tenga un poco de cintura mayor de 90 y con eso sea suficiente para que desarrolle toda esta cadena de eventos como son triglicéridos, HDL bajo y discreta elevación de glucosa. Ahora, me llama la atención parte de las llamadas, o gran parte de ellas, muchas personas jóvenes. O sea, Sí. cada vez se presenta a edades más tempranas. Y se quejaban mucho de que si el médico no les decía entonces cómo estaba su estado de salud, pues entonces hasta que ellas se informaban o se interesaban. Y ya lo decía el doctor La hace rato, responsabilidad. la salud es responsabilidad de cada uno. Es decir, ¿qué debemos hacer también para ir midiendo el agua de nuestro Pero cuerpo? debe estar bien capacitado el paciente, porque el paciente, por más que lea y todo, el médico es el que debe llevar la batuta y su grupo multidisciplinario. Y es tan sencillo, o sea, a veces uno complica las cosas y el paciente no le gusta que le digas complicaciones, sino con peras y manzanas le explique lo que está pasando. Y sobre todo cuando hay obesidad, ya como estamos mencionando, síndrome metabólico en el niño, que ya es más grave. Actualmente las estadísticas están dando que el síndrome metabólico en la infancia está llevando una prevalencia exponencial debido a todo este tipo de malos hábitos alimenticios. Desde que nace el niño hasta que llega a la escuela y es cuando empieza a tener esa voracidad por comer cosas con mucho azúcar. Eso se llama gen ahorrador.
Muchos de los niños que nacen, no nada más el niño con peso al nacer alto, sino los niños que nacen con bajo peso, tienen un gen ahorrador. Y ese gen, cuando van a la escuela y empiezan a comer golosinas, es cuando llega la obesidad. Muchos de los obesos niños es que tuvieron un nacimiento intrauterino de bajo peso. Doctora, y lo hemos visto esto perdóname, porque Ok, nos tenemos que ir a ok. un corte, pero estamos hablando de qué es lo que sí podemos hacer para combatir el síndrome metabólico, eso y iba yo. regresando vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos aquí en Diálogos en Confianza, no se vayan. Ahorita mismo me dices. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y bueno, mañana tendremos también un tema muy interesante. Discusiones, peleas, pleitos entre hermanos, ¿qué tan comunes son? ¿Tú recuerdas haberte peleado con tus hermanos o con tus hermanas? Tal vez hasta mentir un poco para decir a tu mamá o a tu papá, no, es que mi hermana tuvo la culpa o es que él fue el que tuvo la culpa. ¿Qué tan sanos son los pleitos entre hermanos? Como papás, como mamás, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos entonces no se peleen? Pues desde luego de eso y más vamos a hablar aquí mañana 9:30 en punto. Y tenemos algunos lugares para que puedas venir y preguntarle directamente a las y los especialistas. Así que anota el siguiente teléfono, 5341-4435. Marca en este momento y desde luego aquí mañana podrás estar en el estudio de Diálogos en Confianza. Vamos a ver a continuación lo que ha sucedido en esta primera hora del programa. Este es un concepto clínico y que se inicia de manera imperceptible y evoluciona hacia enfermedad. La persona empieza a comer más calorías y entonces incrementa la grasa abdominal, empieza a incrementar de peso, empieza a haber alteraciones metabólicas de manera paulatina y así la persona va a empezar a elevar triglicéridos, baja el colesterol bueno, empieza a haber alteraciones de la tolerancia a la glucosa y empieza a haber un estado de prehipertensión. Cuando Hay 5 componentes que diagnostican el síndrome metabólico. Cintura, mayor de 90 en el hombre y 80 en la mujer. A ver. El otro componente es la elevación de triglicéridos, que es una grasa, elevación de las cifras tensionales, 130, 80 o más de presión arterial, ya habla de un problema en las cifras tensionales o prehipertensión. A todo paciente, por cualquier razón que nos llegue, le debiéramos de checar la presión arterial. Muchas veces la consecuencia más aparatosa entra dentro del área cardiovascular. El paciente tiene un alto riesgo a desarrollar un infarto, el paciente tiene alto riesgo a desarrollar obstrucciones a nivel de los vasos sanguíneos de manera periférica. Colesterol podemos tener en cualquier arteria de nuestro organismo. El índice de masa corporal, como bien lo comentó el doctor Antonio, es la relación, dividen el peso entre la estatura en metros al cuadrado. Es decir, va de 18.5 a 24.5. En ese rango viene siendo el normal. Arriba de 25 ya estamos hablando de sobrepeso y arriba de 30 ya estamos hablando de obesidad. Seguimos con testimoniales aquí en el público, pero antes de irnos al corte, interrumpí al doctor Alpizar. Doctor, ¿por qué no nos terminas de decir esta idea que nos estabas comentando? Sí, la idea aquí es de que la obesidad infantil nace de este problema que acabo de mencionar y ya hay datos, incluso ya una definición de síndrome metabólico en el niño. Claro, las cifras, por ejemplo, de triglicéridos todavía son más alarmantes. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo 100 miligramos de triglicéridos en sangre o más, podemos decir que ya ese niño tiene elevación de grasas. Niveles de HDL por abajo de 40 también, y de acuerdo a los percentiles, de acuerdo al crecimiento y desarrollo, las curvas de crecimiento y desarrollo, no podemos medirle al niño en la cintura, pero sí hay unas tablas que los pediatras tienen para poder evaluar si hay sobrepeso o no. Eso ya lo describe el médico. Sin embargo, estos 2 puntos que acabo de mencionar forman parte de ese síndrome metabólico en el niño y elevación de glucosa de 100 miligramos o más en ayuno. Entonces, y ese síndrome metabólico pues es necesario atacarlo. ¿Por qué? Porque estos niños van a ser los futuros pacientes con diabetes. Bien, si ya hablamos que la salud es responsabilidad de cada uno de nosotros, cuando tenemos hijos, mientras sean niños y adolescentes, los padres tienen mucha responsabilidad ahí y hay que evitar que lleguen a este problema. Tengo conmigo a Elvia, que nos va a platicar un poquito de su caso. Elvia, bienvenida. Hola, buenos días. Pues mira, mi caso es... empecé con simples dolores de cabeza hace como 10 años y resulta que era yo hipertensa con presiones muy altas
Y de ahí fue una cadena de buscar que me dieran para la presión arterial. Luego fui con un gastroenterólogo que me diagnosticó esteatosis. Y fue difícil, tardé como 1 año en que me dijeran que era un síndrome metabólico. Actualmente, o sea, estoy muy bien controlada. Claro que tomo medicina para la presión, medicina para el estómago y todo. La dieta es súper básica. O sea, tienes que cambiar de hábitos, tienes que hacer ejercicio y comprender lo que no hiciste antes, hacerlo. Bueno, pero ese es justo el objetivo, por lo que estamos Así aquí, es tan es. importante sus testimonios. Cuando hablas de esteatosis, probablemente la gente no sepa qué es esto, pero ya se mencionó durante el programa, es cuando tienes grasa en el hígado. Grasa en el Y ya he comentado yo en otras ocasiones que la única grasa que quieres en el hígado es en una galleta y muy de vez en cuando no la quieres tener en ti. Claro, por supuesto. Así es. Hasta que me hicieron una prueba, quiero mencionarlo para ayudar a la gente, la prueba de la glucosa que a veces mandan los doctores de 2 horas, en mi caso, por ejemplo, no fue suficiente. A mí me mandaron una prueba de tolerancia del azúcar de 5 horas. Y entonces se dieron cuenta, mi médico se dio cuenta, que era a las 2 horas y media se me bajaba el azúcar y se me subía la presión. Entonces yo tenía una hipoglucemia reactiva. Okay. Que actualmente tengo controlada. Justamente en este bloque vamos a hablar un poco de lo que es el Así azúcar. es. Le dejamos un espacio especial Así es. porque es un componente importantísimo de este síndrome. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y tenemos a Enrique, que Enrique estamos en el otro extremo del azúcar, ¿verdad, Enrique? Sí, Platícanos. claro que sí. Buenas tardes, mi nombre es Enrique, yo padezco hipoglucemia porque se me desencadenó debido a que yo padezco dislipidemia. Alteración en los lípidos, es decir, alteración en las grasas, que es de lo que hemos estado hablando. Sí, parecía 800, llegué yo a tener 800 de triglicéridos, y de ahí se me desencadenó. Actualmente estoy estable, pero he tenido que estar modificando mi dieta, todas mis medicinas que tomo para el estómago, debido a que fue tal el ingreso de tan alto los triglicéridos que se me modificó todo mi cuerpo para poder estar estable todos los días. ¿Qué haces para manejar tus hipoglicemias? Como 6 veces al día los 3 alimentos básicos, bueno, las 3 comidas fuertes, desayuno, comida y cena, más 3 intervalos de colaciones. Colaciones. Entonces, es decir, aparte de la dieta normal, tienes colaciones. Sí. Perfecto, muchas gracias. Y yo invito al panel, ahora sí que hablemos un poco de la prediabetes, la resistencia a la insulina. ¿Por qué no nos platican un poco qué es esto, qué es un factor de riesgo? Quisiera yo ver lo que acaban de mencionar nuestros 2 invitados, nuestros 2 pacientes. Si es en razón del síndrome metabólico, porque también puede haber otras razones, pues, pero si es en razón del síndrome metabólico, esto es explicado porque hay una hiperinsulinemia, es decir, la resistencia a la insulina significa que la insulina no puede actuar, pero finalmente se eleva en sangre y se eleva cada vez más porque no puede actuar. Entonces, en ese momento vienen los eventos de hipoglucemia, que es una cosa que acontece en algunos pacientes. Cuando sigue avanzando la enfermedad, sigue avanzando el proceso, posteriormente el páncreas se agota y entonces ya no produce tanta insulina y empieza a bajar el nivel de insulina. Esto estoy hablando de años y es cuando se empieza a expresar la diabetes. Entonces son 2 fenómenos que se dan, son progresivos y es muy habitual que esto llegue a acontecer. ¿Cómo? A ver, Sí, el término de resistencia a la insulina, porque es un término que, bueno, nosotros lo usamos muy comúnmente aquí, pero sí me gustaría que el público también reconociera que, y cómo se los explico a los pacientes. El hecho de tener resistencia a la insulina significa que tuvieras tú una producción de insulina defectuosa. Es mucha la insulina que produces, pero no sirve, no te ayuda adecuadamente a metabolizar, a meter la glucosa a tus células. Y por otro lado, ese exceso de insulina te provoca problemas. Por un lado, a nivel renal te sube la presión porque retienes sodio, te sube el ácido úrico también. Y habitualmente parte del síndrome metabólico es la elevación de ácido úrico. Esa hiperinsulinemia, que es el significado de tener insulina muy alta, lo tienen la mayoría de los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes de reciente diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que desde jóvenes o desde que se hace el diagnóstico de síndrome metabólico, el común denominador del síndrome metabólico es resistencia a la insulina, una insulina de mala calidad. Esa insulina de mala calidad, como ya mencionó Antonio, puede generar en algunos pacientes bajas de glucosa tremendas.
Entonces el paciente, para tratar de compensar esa baja de glucosa, come dulces y se la pasa come y come dulces queriendo satisfacer esa baja tan importante. Y es un círculo vicioso, es como si le metieras más leña a la hoguera. Tienes que cortar ese círculo vicioso de hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, hipoglucemia, mediante una dieta, como ya mencionó el joven Enrique, el paciente, a base de varias veces, 5 veces, pero alimentos que no tengan tanta glucosa, tanta azúcar. Podemos decir con un índice glucémico bajo. ¿Qué quiere decir índice glucémico? Es la capacidad que tiene el alimento de estimular al páncreas para producir insulina. Por ejemplo, los jugos de frutas. Tú te tomas un jugo de frutas y en el momento estás produciendo insulina. Comes pan, comes harinas y también, o sea, es importante que tu alimentación sea balanceada y que tenga un bajo grado de carbohidratos de este tipo. Entonces, todo esto, pues obviamente, te genera hipoglucemia al inicio. Se puede decir que los pacientes con hipoglucemia reactiva se tratan como pacientes diabéticos. Bajos niveles de azúcar en su dieta, en quintos, porque pueden ser los futuros diabéticos. Muchos de estos pacientes pueden desarrollar diabetes. ¿Es lo mismo prediabetes que resistencia a la insulina? La resistencia lleva a prediabetes. Okay. Es decir, el momento es que se inicia la alteración molecular resistencia a la insulina, significa que la insulina no empieza a actuar. En ese momento, el nivel de glucosa en la sangre se empieza a elevar paulatinamente. Y esa elevación da cifras. Primero se eleva después de comer. Por lo común nadie piensa en eso. Y entonces llegamos a la siguiente etapa, que es cuando nuestra glucosa plasmática en ayuno es de 100 a 125. Ese es prediabetes. ¿Pero qué lo generó? La resistencia a la insulina. ¿Y qué generó la resistencia a la insulina? El incremento de grasa visceral. Entonces ya se empezó a hilar. ¿Tuvo que ver algo los triglicéridos? Sí, porque interrumpen la acción de la insulina. Entonces ya se empieza a hilar y sigue progresando. ¿Persiste la resistencia a la insulina? Sí. Y al ratito empieza a haber hiperinsulinemia y al ratito se agota el páncreas, baja la insulina y viene diabetes. Entonces todo es un proceso evolutivo. Está sonando todo como un poco un trabalenguas de complicaciones metabólicas, pero tenemos una cápsula muy interesante, Marcela. Fíjate bien porque vamos a hablar de qué es el plato del bien comer, porque esto va a ser mucho más sencillo para ustedes y ahorita que regresemos nos vas a explicar exactamente qué es lo que podemos hacer para que desde jóvenes se protejan nuestros niños con el plato del buen comer. Vamos a ver esta cápsula. El plato del bien comer surge sustituyendo lo que era antes la pirámide de la alimentación. Esta pirámide se vio con el paso de los años y el alto índice en este país de sobrepeso y obesidad, que no estaba favoreciendo un buen estado de salud en la población. Entonces empezaron a hacer estudios para poder determinar cuál sería un buen sustituto y que fuera de una forma mucho más sencilla y mucho más fácil para la gente el entenderlo. De ahí surgió el plato del bien comer. Este plato, el objetivo principal es que haga conciencia en la gente de las combinaciones que se deben de tener en un día y en un alimento. El plato sustituye a un plato de comida de tu casa. Y se supone que este plato de comida de tu casa debes de dividirlo en 3 partes. La primer parte, que es la parte más importante, se le llama grupo de verduras y frutas. Este grupo de verduras y frutas, el plato del bien comer lo que sugiere es que se coma en abundantes cantidades. Yo te podría decir que lo más recomendable es que se coman grandes cantidades de verduras y no exagerar con la cantidad de fruta que se consume, porque la fruta contiene más azúcar de la que contienen las verduras. La segunda parte del plato del bien comer lo que nos dice es que comamos suficientes cereales. Esto es pan, tortilla, arroz, galletas, pastas, harinas, avena. Dice que comamos suficientes y que tenemos que incluir un solo alimento en cada uno de los tiempos. Esto es una tortilla, medio bolillo, 1/3 de taza de arroz. Es una sola porción en cada uno de los tiempos. Y lo que debemos de tratar de hacer es que estos cereales contengan alto contenido en fibra. Lo que conviene es que sean cereales integrales. Y el tercer punto del plato del bien comer nos pide que comamos alimentos de origen animal. Estos alimentos de origen animal nos pide el plato del bien comer que consumamos poca cantidad. No hay que exagerar. Antes la pirámide de la alimentación ponía en segundo nivel las proteínas de origen animal
y realmente se ha visto que aumentaron los niveles de colesterol, triglicéridos y problemas cardiovasculares en la población. Entonces, lo que nos dice el plato es, hay que comer poca cantidad de alimentos de origen animal y leguminosas. Antes las leguminosas tampoco se consideraban como un alimento importante o un alimento principal en la alimentación. Ahora lo que es frijol, lenteja, haba, garbanzo o alubia se ha visto que forman una parte muy importante en la dieta del mexicano. Otra de las cosas que también nos dice el plato del bien comer es que nosotros en los 3 tiempos principales incluyamos un alimento de los 3 grupos, que también tratemos de disminuir el consumo de sal y que también aumentemos el consumo de líquido. Para esto también existe la jarra del buen comer o la jarra del bien tomar, como también otras personas le llaman. Esta jarra lo que nos está pidiendo es que el consumo mayor en el día sea por agua natural, que se disminuya significativamente los jugos y que no se tomen refrescos. Yo creo que el plato del bien comer es una muy buena opción para que la gente, todos los mexicanos, podamos tener una guía muy sencilla y muy práctica para poder comer de una forma sana. Yo creo que esta es una cápsula muy interesante y muy práctica. Como ya lo dijeron, se cambió la pirámide que existía en el pasado por este plato que nos hace mucho más fácil y mucho más sencillo entender qué es lo que nos conviene comer, pero se puede prestar también a un poco de confusión. ¿Son buenos los productos animales? ¿Cuáles productos animales? ¿Son buenas las carnes rojas o nos vamos a carnes blancas? Si estamos sobre todo en riesgo para presentar un síndrome metabólico. Y ya comentamos en el programa, a lo largo del programa, que la clave es que desde chicos aprendamos a comer adecuadamente. Entonces ahorita nos vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a regresar. Los invito a que nos escriban todas sus dudas sobre la dieta, porque yo creo que la clave es que tengamos la responsabilidad en nuestras manos. Y la dieta juega un papel muy importante. La dieta y el ejercicio. Estamos hablando de prevención. Y el síndrome metabólico es algo que tiene un potencial de prevención muy alto. Si bien no podemos cambiar la genética que ya traemos escrito en nuestros genes para qué estamos predispuestos, sí podemos cambiar todos los factores que han comentado los especialistas. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza hablando del síndrome metabólico. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y tenemos muchas llamadas, preguntas, comentarios. Marta Basilio nos dice, ya detectada la diabetes, ¿se puede revertir la enfermedad? En examen de glucosidad al inicio fue de 9.3. Mi pregunta es, ¿por qué empecé con tratamiento de insulina, metformina cada 12 horas? Y al mediodía, Januvia, mi porcentaje bajó a 7.3. Me retiró la insulina porque me bajaba mucho la glucosa, al igual que la Januvia. Solo me dejaron una metformina por la mañana y sigo con ejercicio y con dieta. Y me voy a seguir así con varias para poder dar salida. Elizabeth GC, mi mamá come mucho, pesa 72 kilogramos y mide 1.54. Y tiroiditis de Hashimoto. ¿Cómo puede controlar su peso? Amlet Aidere dice, desafortunadamente muchas personas dicen, ¿para qué me cuido si con una pastillita al rato vuelvo a estar en niveles normales? No piensan que si se cuidan comiendo lo adecuado y haciendo un poco de ejercicio y ni siquiera necesitan de alto rendimiento, evitarían estar tomando tanto medicamento. Y no solamente eso, yo diría que la sobrepoblación en los hospitales, y todavía no estamos viviendo la peor parte porque se vienen próximos años, desde luego, crisis fuertes, precisamente a consecuencias de todo esto que estamos hablando durante el programa. Nos dice también Paz Aguirre Pedraza, mi hijo de 32 años salió un poco alto de triglicéridos y no come azúcares. ¿A qué se debe? ¿Existe otra causa para que se eleven los triglicéridos? Ochoa RMZ Bernabé, ¿es cierto que el hongo Candida albicans es el responsable del metabolismo lento y que una persona obesa no bajará de peso por más que haga dieta y ejercicio a causa del sobrecrecimiento de este hongo y más en las personas diabéticas? Llamadas telefónicas. Un anónimo dice, estoy alta en colesterol y triglicéridos, me han recomendado varios jugos, pero estoy escuchando que estos también perjudican. Tengo muchísimo tiempo tomando diariamente un jugo de nopal con una cucharada de rebaba de sábila, una rebanada de piña, una rebanada de papaya y un puño de avena y un poco de chía. Ya pasó mucho tiempo y mi colesterol y triglicéridos no baja ni un punto. Quisiera que me recomendaran algún jugo o licuado o agua para que mi colesterol y triglicéridos se normalicen. Bueno, son varios elementos en un jugo. La verdad es que suena intenso este jugo. Yo quisiera retomar un punto del bloque anterior
en la cápsula del plato del bien comer. Decía la especialista, y es algo bien cierto, antes la pirámide del buen, ¿no? Entonces, antes y después y ahora, y lo que dice mi abuelita, y lo que dice mi tía, y lo que dice mi vecino, entonces estamos de verdad bombardeados por una cantidad de consejos de que a mí me resulta tal, pero cada organismo es distinto. Y si antes los mismos médicos decían, no comas esto porque, y ahora ya cambió esa opinión, entonces, desde luego, sí hay que entonces atenerse mucho más a una opinión profesional. Yo creo que eso es clave porque tendemos mucho a hacer caso de, ya lo comentamos en otros programas, del Twitter de una amiga le hace más caso que a un doctor que estudió 16 años, etcétera. Y hablamos ya de la responsabilidad en salud de cada uno de nosotros. Y si la medicina es una ciencia, hay casos anecdóticos. Es como si alguien dice, yo cada vez que me quemo me pongo mostaza y estoy bien. Bueno, eso no quiere decir que haya un estudio controlado que demuestre que la mostaza puede ser un hallazgo. Otra cosa, en cuanto a medicamentos, como ya dijeron los panelistas, hay que ver cada caso específico con el médico. Aquí lo que vamos a hablar es tratarles de aclarar todas las dudas donde sí tenemos mayor injerencia, sí podemos tomar las riendas, sí podemos actuar sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ya se habló que los triglicéridos se pueden elevar, aunque no tenga sobrepeso, como por enfermedad propia, y la dieta lo empeora. Y un punto específico, la cándida. La cándida es un órgano, un organismo que vive en todos nosotros como parte de la flora normal, pero ahora se ha prestado para una charlatanería terrible. Yo le digo a toda la gente que sí te puede dar candidemia, sí puedes tener una infección por cándida, pero te la va a demostrar el médico. No quiere decir que la cándida te esté causando la diabetes, no quiere decir que estés invadido en cándida y nadie la encontremos. Yo que soy gastroenterólogo, cuando hay verdaderamente una candidiasis entro y lo veo en el esófago, tomo muestras y se lo demuestro al paciente. El algodoncillo de los niños es la cándida. La vulvovaginitis en mujeres muchas veces está causada por cándida, pero no caigan en esta creencia que tenemos un organismo terrible, mortal, un monstruo que le damos de comer azúcar y nos está comiendo por dentro, que es la cándida. Vamos, Marcela, porfa, platícanos y acláranos en cuanto a alimentación, qué es lo adecuado para la gente que nos está viendo allá afuera. Bueno, pues ahorita ya lo hemos visto con comentarios que nos hicieron los pacientes de yo como 5 veces al día, lo cual es adecuado, desayuno, comida, cena, y colaciones intermedias o tiempos intermedios de comida, donde estamos dándole a nuestro cuerpo algo de energía, con vitaminas, minerales. En cuanto al plato del bien comer, ya igual la licenciada Huerta nos lo explicó muy claramente. Aquí nada más, por ejemplo, en el desayuno, ¿cómo podemos aplicar este plato? Podemos poner unos jitomates en rodajas, un huevo estrellado, a lo mejor revuelto a la mexicana o con nopales, y una tortilla o un pan, 1 o 2 piezas. Y esto ya estaremos hablando de un plato del bien comer equilibrado que nos va a nutrir y que no tenemos que estar recurriendo a ningún tipo de alimento milagro, a ningún tipo de suplemento, etcétera, porque con esto nos estamos nutriendo. Igual nos vamos a la comida, puede ser una sopa de verdura con un pedazo de pescado, de carne o de pollo. La carne, principalmente la que es más fibrosa, tiene menos grasa, el pollo quitarle la piel, y el pescado, ya sea grasoso o menos grasoso, es adecuado, más o menos la porción del tamaño de la mano de cada quien, estamos hablando de una porción adecuada en promedio. Y en la cena nos podemos ir igual a lo mejor un sándwich, a lo mejor un par de quesadillas, estamos teniendo proteína, estamos teniendo los alimentos con carbohidrato como el pan, la tortilla, y a lo mejor a la quesadilla le podemos poner unos champiñones o algunas, no sé, pico de gallo. El chiste es incluir las verduras en todos nuestros platillos, moderar la cantidad de carbohidratos, que los carbohidratos vienen en la leche, el yogurt, las frutas, los panes, cereales. Elegir, por ejemplo, los panes, dentro del grupo que vimos el amarillo, elegirlo de grano entero, lo que es integral. En las frutas, que se elijan a lo mejor, se recomienda 2, 3 porciones de fruta al día, que sería del puño de la mano o una taza como la de este tamaño. Y bueno, el consumo de líquidos, nuestro cuerpo únicamente requiere agua natural, ¿sí? Preguntaban de los jugos la verdad es que no son algo recomendable, principalmente si son de fruta, porque ustedes nada más piensen cuando se come una fruta, una naranja, comparado con un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas se llegan a comer? No se come la fibra. Entonces, si a alguien le gustan los jugos o licuados, se podrían mezclar de verduras
y ponerle solamente una pequeña porción de fruta Yo creo que eso o es una importantísimo naranja. y me encanta que estés hablando porque pensamos mucho eso. Yo voy a comer una cantidad de frutas como si fuera un chango en una frutería y entonces pensamos que es súper sano, pero las frutas tienen azúcar. Entonces aquí hay que romper ese mito. Sí. Vamos a hablar de 3 medidas de fruta al día que sean del tamaño del puño de la para mano. no excedernos en Exacto. azúcar proveniente. ¿En cuántos parques, en cuántos lugares donde la gente utiliza, va a correr y es muy saludable todo? Pero ya terminando de correr, entonces, y como hoy comencé muy saludable el día, entonces 1,5 litros de jugo de naranja Exacto. con miel, papaya, limón y sandía. Yo ¿no? creo que ese es uno de los errores Es un que error. cometemos. ¿Y qué hay de los jugos verdes que vienen más de leguminosas? ¿Qué opinión tienes sobre los que tienen espinaca, nopal, etcétera? La verdad es que si incluimos puras verduras, por ejemplo, no sé, verdolagas o espinaca, pepino, nopal, no hay ningún problema mientras no Ok. sea un jugo de fruta. A lo mejor a este jugo se le puede poner una porción de fruta, pero acuérdense, un puño, por ejemplo, una naranja con todo y el gabazo para que traiga la fibra y que se tome en ese momento, porque las vitaminas se pierden si, por ejemplo, este jugo se deja... Para la tarde. exacto, si se deja como para distribuir en el día, ya no estamos utilizando adecuadamente las vitaminas. Voy a aprovechar que estás aquí para romper un poco de los mitos que existen allá afuera. ¿Es en realidad todos estos jugos que yo digo mágicos que te dicen desintoxícate, que en primer lugar el mejor médico que existe es el que ya traemos incluidos, no necesitamos desintoxicarnos a menos que estés intoxicado, no sé, de heroína o de metales pesados? Pero es verdad, ahora lo oyes por todos lados, el detox, pues detox de qué. Ajá. Pero los jugos sirven para corregirte, por ejemplo, los triglicéridos y colesterol. No. Yo creo que más bien hacen lo contrario, porque estos jugos nos están aportando una cantidad excesiva de azúcar y de fructosa. Los de fruta. Los de fruta. Sí, los de verdura son otra cosa. Eso sí, de verdura que sean naturales, porque los de lata traen mucha sal, mucho sodio, y esto también afecta la presión arterial. Entonces, los jugos no son recomendables, salvo que sean de pura verdura y que traigan nada más una porción de fruta. Y esta cuestión de me estoy tomando los jugos y no se me disminuyen ni colesterol ni triglicéridos, precisamente está haciendo el efecto contrario. Consejos El prácticos exceso. para la gente que nos está viendo, que salen a desayunar en familia el fin de semana, permítame un segundo, Doc. Y entonces dice, en su desayuno incluye un jugo chico, pero por 20 pesos más le doy uno del tamaño de una cubeta de naranja. No, de verdad, ¿qué hay que recomendar? O si vas a tomar un Pues jugo no. de naranja, ¿de qué tamaño sea? La porción de una fruta es media taza de naranja, de jugo de naranja, que viene siendo así. ¿Sí? Ok. Es muy poquito. Entonces, mejor en lugar del fruto, del jugo de fruta, la fruta a mordidas y de preferencia las que se comen con cáscara, que nos proporcionan más fibra. Oye, un punto que además han preguntado muchísimo, las bebidas, por ejemplo, y los alimentos light, ¿qué tan recomendables son? El tema del aspartame, desde luego. Y tú decías, por ejemplo, en la noche pueden ser un par de quesadillas. Todos sabemos que la comida, o así se nos ha acostumbrado, que la comida más sabrosa es la que más nos afecta aparentemente. Sabemos cómo se puede comer mejor, porque entonces yo me puse a pensar, bueno, no es lo mismo cocinar un par de quesadillas, tal vez en tortilla de maíz solamente y calentadas en el comal, ¿no? Que frito. Con un queso blanco, Sí, muy buena a pregunta. poner una cantidad en el aceite, en la sartén de aceite, y entonces con tortillas de harina y freírlas y ponerle además pues algún jamón o algún embutido. Eso así va incrementando evidentemente la cantidad, entonces hay que comer más sano, ¿no? De hecho, esa pregunta es muy buena, que no había comentado, pero la preparación de los alimentos también es fundamental. Si ahorita ya vimos los alimentos a incluir, más o menos en equilibrar, pero la preparación, ¿cuáles son las preparaciones recomendables? Los alimentos asados, los alimentos al horno, en salsas, por ejemplo, aquí en México que tenemos una variedad de verduras y de preparaciones en salsa verde, salsa roja, evitar freír las salsas. No sé, por ejemplo, enchiladas, que es un alimento típico, se puede poner la tortilla nada más a asar, sin freír, se le puede poner con una salsa de tomate o salsa de jitomate, y se le puede poner el pollito desmenuzado, un queso panela o algún queso bajo en grasa, y estamos hablando de un platillo típico de una forma que puede ser totalmente saludable, porque a veces tenemos la idea de pollo asado con ensalada, pero no debe de ser así, puede ser muy rica la comida, pero siempre cuidando tanto el alimento como la preparación. Preparaciones no recomendables: fritos, empanizados, capeados, gratinados, que nos van a aportar mayor cantidad de grasa, y esta grasa tanto va a afectar el peso como también
el colesterol. Yo le digo a la gente que no piense esto como dieta, porque ya la palabra dieta implica restricción, sino como un hábito de tu vida. Y si quieres el fin de semana lanzarte a comer unas enchiladas gratinadas, no te pasa absolutamente nada. La ¿Estás de elección acuerdo? del día a día es lo más importante. Oye, personas que hacen mucho ejercicio y que de pronto se van al gimnasio, no hacen un desayuno fuerte precisamente para tener tal vez el movimiento, pero quienes consumen los smoothies, ¿qué tan recomendables son? Los smoothies también depende mucho cómo estés. Digo, si se ponen, por ejemplo, un yogur bajo en grasa, le ponen una porción de fruta y algo de una cucharada de nueces o almendras, estamos aportando unos 30 gramos de carbohidrato, algo de grasas buenas, y si no se le pone azúcar, si nada más trae el edulcorante del yogur light, pudiera ser una colación o un desayuno adecuado. Es que Alejandra González nos dice, yo consumo 4 al día y la verdad es que hasta el momento me han beneficiado, pero quisiera saber si esto pudiera tener en un futuro alguna contraindicación. Habrá que checar cómo está su laboratorio, ¿verdad? Sí. No sabemos, ya comentó el doctor que muchas veces no te das cuenta cómo estás bioquímicamente, pero aquí yo creo que la clave es justo eso, dar estos consejos prácticos que podamos aplicar todos. ¿Qué pasa cuando te saltas el desayuno? Yo no sé por qué toda la gente que va a la universidad tiene una prisa terrible por dormir 5 minutos más y no desayunar. Es verdad, me lo dicen los pacientes todo el tiempo. El no desayunar está provocando un ayuno, quiere decir que no se coma, aparte de las 8, 7, 5 horas que se duerman, que no se come, todavía nos espaciamos más. Esto puede ocasionar bajas de azúcar en la mañana y puede ocasionar que también a la hora que desayunemos, que es muy común, se consume un exceso de alimento que nos provoque, digamos, una baja de azúcar y luego una alta, con elevación al igual de insulina, porque probablemente se desayuna, no sé, los tacos con el jugo, y entonces esto puede descompensar de manera importante, y además una persona que no desayuna tiende a tener más peso o a subir más de peso que una persona que desayuna. Y desayuno es romper el ayuno al menos 1 hora después de levantarse. Eso lo vimos mucho en un estudio que hicimos en escuelas, donde los niños que no desayunaban tendrían más tendencia al sobrepeso. Pero lo curioso aquí y lo grave es que su aprovechamiento escolar era de 7 de promedio, comparado con los niños que sí iban bien desayunados. Y esto, como bien dice la licenciada, es debido a que van con bajos niveles de glucosa, y lo que están pensando en lugar de estar atendiendo a la clase es saber a qué hora llega la señora con las tortas, con toda la bollería, las bebidas y todo esto, ¿no? Entonces es muy importante. Sí, exactamente, esa es la clave. Ahí hay un punto también, tocando ese punto, son lo que le llamamos atracones. Es decir, dado que no tomo un alimento, me voy para la comida, medio como, y llego a la cena y me como hasta la cuchara. Eso es fatal. Eso jamás va a poder detener la progresión. Si hay obesidad, jamás lo va a poder detener. Entonces son hábitos que tenemos que empezar a cortar. Y el segundo, consejos prácticos, estamos mencionándolo, nada está prohibido. Lo que hay que enseñar es a medirse. Nuestra porción y nuestro tamaño de porción. Esto es bien importante. Vaya pues, están diciéndolo. Si yo voy a tomar un jugo de 1 litro, pues no. Si me voy a tomar 125 mililitros, sí. De bebidas. Las no calóricas y calóricas, ninguna es recomendable, ¿sí? Bueno, con moderación podemos hacerlo con la jarra, poquito en la porción del día. Si es alguien ya con diabetes, no, es no calórica, sí, con moderación, no está prohibido. Yo creo que aquí no es dieta, tú lo acabas de mencionar, es responsabilidad. Y la otra última, para prevenir, en la familia se aprende a comer. Si no hay el ejemplo, no se va a poder lograr que las personas tengan un peso saludable. El ejemplo es esencial y eso se da en la mesa y se da en la familia y se da desde niños. Es importantísimo. Los seres humanos imitamos todo lo que vemos de nuestros padres, luego ya cada quien agarramos nuestro caminito y empezamos a modificar nuestros estilos de vida, pero ahí lo tienen, nos tenemos que ir a otro corte. Pero es muy importante que les quede claro esta parte de la alimentación. Ya vieron cuál es el plato del bien o del bien comer. Y tomar estas recomendaciones como prácticas para todos nosotros. Cuidado con las frutas, no se salten alimentos. El mito de que si comes más veces al día es malo, no. Come tus 3 comidas principales con tus 2 colaciones y ya nos explicaron claramente aquí el mejor líquido que podemos ingerir es agua. 2 litros un adulto promedio más o menos, y no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza hablando del síndrome metabólico y sobre todo aplicar la prevención para no tener complicaciones en nuestra salud más tarde. No se vayan, ahorita regresamos con ustedes.
Durante mucho tiempo, cuando se presentaba la infertilidad en una pareja, se asumía que entonces eran las mujeres las que tenían la problemática principalmente. Con el tiempo, desde luego, evidentemente, las y los doctores se dieron cuenta que muchas veces los hombres son quienes presentan esta problemática, misma que se puede tratar, desde luego. En algunos casos no tiene solución, en otros sí. Pero para eso, desde luego, es importantísimo acercarse a la opinión de un profesional. ¿En qué porcentaje la infertilidad masculina aparece? Bueno, pues es lo que pueden descubrir junto con nosotros el lunes de la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Un tema que seguramente a muchas parejas les llamará la atención. Así que no se lo pierdan, 9:30 de la mañana. Vamos a ver a continuación el resumen de lo que ha pasado en esta segunda hora e inmediatamente después una cápsula sobre cómo hacer ejercicio o para prevenir precisamente el síndrome metabólico. Vamos a verlo. ¿Qué es la presión arterial? Como su nombre le indica, la sangre fluye a través de los vasos sanguíneos que están en el organismo, y la presión arterial es qué tanta fuerza están haciendo hacia las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando nosotros hacemos la determinación de colesterol, tenemos la determinación de hecho de 4 factores. Lo normal es estar por debajo de 200 o inclusive por debajo de 180. Al paciente no le gusta que le digas complicaciones, sino con peras y manzanas le explique lo que está pasando. Ese exceso de insulina te provoca problemas. Por un lado, a nivel renal te sube la presión porque retienes sodio, te sube el ácido úrico también. El común denominador del síndrome metabólico es resistencia a la insulina. Una insulina de mala calidad, con un índice glucémico bajo. ¿Qué quiere decir índice glucémico? Es la capacidad que tiene el alimento de estimular al páncreas para producir insulina. Primero se eleva después de comer. Por lo común nadie piensa en eso. A la siguiente etapa, que es cuando nuestra glucosa plasmática en ayuno es de 100 a 125. Ese es prediabetes. ¿Persiste la resistencia a la insulina? Sí. Y al ratito empieza a haber hiperinsulinemia y al ratito se agota el páncreas, baja la insulina y viene diabetes. Entonces todo es un proceso evolutivo. 5 veces al día, lo cual es adecuado, desayuno, comida, cena y colaciones intermedias. El chiste es incluir las verduras en todos nuestros platillos, moderar la cantidad de carbohidratos. Bueno, el consumo de líquidos, nuestro cuerpo únicamente requiere agua natural. Las personas que sufren el síndrome metabólico o que están predispuestas porque tienen un factor genético deben hacer ejercicio cardiovascular aeróbico de baja intensidad, que puede ser caminar, trotar, correr, nadar, montar en bicicleta, cualquier ejercicio que ayude a eliminar la grasa corporal, especialmente la abdominal, que es la que más afecta en este caso, para poder contribuir como factor de desarrollo del síndrome. Pero también es muy importante que hagan ejercicio con pesas, porque a medida que aumenta la masa muscular, hay más facilidad para que el cuerpo pueda utilizar esos carbohidratos que vamos a comer en la dieta en forma de energía, en lugar de que se acumulen como grasa. Bueno, originalmente se decía que hacer ejercicio 3 veces a la semana, 20 minutos, era suficiente para tener una buena salud. Hoy sabemos que es recomendable cuando menos 30 minutos diarios. Si una persona hace cuando menos 5 o 6 días, está dentro de este rango que le va a permitir tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. Si empezamos a restar días, si empezamos que si lo puedo hacer 3 días o 4 días, todo va a ir en detrimento finalmente de su salud y va a contribuir a que sea más factible que incremente la posibilidad del síndrome metabólico. Pero sería recomendable que se hiciera cuando menos 20 a 30 minutos de ejercicio de fuerza, no solamente pesas, puede ser ejercicio pliométrico, saltos, trabajar con barras, por ejemplo, en los parques, y después el ejercicio aeróbico. Hay que tomar en consideración que todos los ejercicios de fuerza de alguna manera aumentan la presión arterial y aceleran obviamente el ritmo cardíaco. Lo que queremos con el ejercicio aeróbico es descender esos valores, que baje precisamente la presión arterial y que esto nos ayude a tener de una manera más eficiente la producción de insulina, para que nosotros podamos contrarrestar el efecto que tiene el aumento de la glucosa en sangre. En el trabajo de pesas, lo recomendable es poder hacer un rango de entre 10 y 15 repeticiones. Hay que utilizar un peso que nos permita usar ese número de repeticiones. En el caso del cardiovascular es muy importante que el trabajo se haga continuo, constante, que no haya cambios de ritmo y sobre todo que no haya cambios de ritmo importantes. Lo ideal es que sea todo a la misma velocidad y el ritmo tiene que ser el punto antes donde ya no puedas hablar.
Si pierdes el aliento, si ya no puedes hablar, quiere decir que la intensidad es muy elevada, estás por arriba de tu umbral anaeróbico y el consumo de grasa siempre va a ser menor. Lo mínimo necesario que se debe caminar al día son 30 minutos. Entonces la idea es que sea una caminata continua, constante y mínimo 30 minutos. No todo el ejercicio es bueno para todo el mundo. Lo ideal es siempre tener el ejercicio pues, autorizado por un médico. Después, acudir a un gimnasio donde sepamos que los entrenadores están certificados. Muy importante estarse hidratando durante todo el ejercicio porque nosotros estamos necesitando reciclar nuestros líquidos y es muy importante cuando menos 2 litros de líquido al día. Si una persona no tiene presupuesto suficiente para poder pagar un gimnasio, puede hacer ejercicio en casa. Si no tiene ni siquiera unas mancuernas, puede hacer ejercicios a manos libres, lagartijas, sentadillas, abdominales. Pero más que nada aquí es la voluntad, es tener ganas de hacer las cosas. Cuando una persona tenemos antecedentes de que en su familia ha habido diabetes, hipertensión, problemas coronarios, es fundamental que haga ejercicio. Y yo creo que el ejercicio es importante para todo mundo, independientemente que tengamos síndrome metabólico, ¿no? Todo mundo lo tenemos que incorporar, pero aquí tenemos un cardiólogo con nosotros. ¿Cuál es la recomendación que le damos a la población general y desde cuándo y qué tipo de ejercicio? Bueno, el ejercicio lo podemos definir en 2 tipos y esta es la parte más importante. Lo podemos definir como el ejercicio aeróbico, que es el ejercicio que nos ayuda, que nos beneficia, que es el caminar, el estar en una elíptica, el hacer bicicleta, el nadar. Ejercicios que sean duraderos en tiempo, donde lo que hagamos sea tener una mejor oxigenación. Existe, por otra parte, los ejercicios que son aeróbicos, que son explosivos, este tipo de ejercicios, en donde el consumo de oxígeno no va a ser la base fundamental energética, sino la base de energía va a ser la extracción de otro tipo de cosas de las células. ¿Cuál es el cambio más importante que nosotros vemos, sobre todo en los pacientes? Por ejemplo, el que hace un ejercicio tipo pesas, ejercicios tipo explosivo, el desarrollo que hace el corazón es un desarrollo muy similar a aquel que tiene, por ejemplo, un paciente hipertenso. Entonces, si un paciente hipertenso lo ponemos a hacer pesas, aquí lo que estamos haciendo es perjudicando su estado de salud. En cambio, si un paciente que es hipertenso lo ponemos a hacer ejercicio aeróbico, lo ponemos a hacer ejercicio en donde tenga que correr, tenga que nadar, tenga que hacer elíptica, lo que vamos a favorecer es algo que llamamos en el corazón una remodelación apropiada. Es decir, nos vamos a llevar el corazón de una faceta en donde tenemos un crecimiento anómalo a un crecimiento, porque también crece el corazón en el deportista, pero es un corazón que nos va a proteger, que nos va a beneficiar. Quien realiza, por ejemplo, ejercicios con pernas, con pesas, con mancuernas, es correcto. La recomendación aquí sería hacer ejercicios con bajo peso y apostarle más a las repeticiones. Uno quiere ir al gimnasio y a lo mejor quiere desarrollar cierto tono, está perfecto con esto. Mi recomendación es que sea más con este tipo de facetas. Cuando uno hace ejercicio, la respuesta normal de la presión arterial es que incremente. De hecho, la brecha entre la presión alta y la presión baja se deben de incrementar es decir, la presión alta debe de ir más para arriba. Valores apropiados es que, por ejemplo, puede llegar hasta 160 en un esfuerzo físico máximo, mientras que cuando uno está en esfuerzo máximo, la presión baja tiende a disminuir. Quienes hacemos cotidianamente pruebas de esfuerzo, vemos que en los pacientes que son hipertensos, por ejemplo, la respuesta de ambas es que las dos suban. Si una persona está hipertensa y va al gimnasio y hace ejercicio, llámese pesas, o a lo mejor está haciendo ejercicio aeróbico, pero empieza estando hipertenso, esta condición pudiera ser inclusive de riesgo. Entonces, sí es muy importante el chequeo médico previo antes de realizar un programa de ejercicio. ¿Cuánto tiempo le recomiendas a cualquier persona normal que haga de ejercicio a la semana? La recomendación que daban en la cápsula, en el video, es correcta. El ejercicio debe ser cuando menos unos 30 minutos, de preferencia 4 veces por semana. Ok, ahí lo tienen, ejercicio importante para todos. En cuanto a alimentación, tú también les recomiendas que ya dijimos que no vamos a decir la palabra dieta, con los hábitos alimentarios adecuados, hagan ejercicio todos los días. Se pregunta a la gente, ¿es bueno después de comer? No, hay que esperar un tiempo para hacer la digestión, como nos decían las mamás cuando éramos chicos. Eso sí tiene una base fisiológica. Pero, ¿qué comer mientras están haciendo ejercicio o qué tomar? Es importante la hidratación. Las bebidas para hidratar a deportistas no son necesarias para alguien que camina 30 minutos. Estas pudieran ser recomendables en deportistas de alto rendimiento, pero una persona que va a caminar al gimnasio o sale a caminar media hora, 1 hora, con agua natural es más que suficiente.
Se puede recomendar, por ejemplo, en personas que viven con diabetes, el comer algo si su azúcar está por debajo de 100 puntos en sangre. Eso pudiera ser útil para evitar una baja de azúcar durante el ejercicio, principalmente si se hacen más de media hora de ejercicio. Pero fuera de eso, lo principal es que se haya comido, o sea, por ejemplo, no irse a hacer ejercicio en ayuno, eso es importante. Y bueno, siempre pudiéramos esperarnos después de comer unas 2 horas a que se hace la digestión para después hacer ejercicio, y a lo mejor terminando el ejercicio ya se come la colación que esté... Yo quisiera decir solo dos cosas. Una de ellas es que hay que moverse. Sí, hay que moverse. Hay impedimentos por situaciones de todo tipo, muévanse. El moverse siempre será benéfico, y si lo hacen de manera continua, será mejor. Eso es muy importante. Esto, junto con la alimentación, van a prevenir, si hay un estado de prediabetes, todo se echa para atrás. La diabetes se puede prevenir. La diabetes tipo 2 se previene. Estas dos formas, actividad física y alimentación, favorecen el que se prevenga que se desarrolle diabetes. Una persona que tiene el síndrome metabólico, que está en estado de prediabetes, puede evitar la diabetes y puede evitar todas las alteraciones que se han presentado. De tal manera, todo esto es reversible. Todo esto es reversible. Y eso es lo más importante. Por lo tanto, es lo que más ponemos en énfasis. ¿Se puede prevenir la diabetes? Sí. ¿Se puede prevenir que una persona llegue a desarrollar enfermedad cardiovascular? Sí. Todo es detectar y actuar, y que la persona sea muy responsable de saber qué factores de riesgo, lo que acabamos de mencionar, tienen, o si no, acudir al médico para que se los diga. En cuanto a la indicación del ejercicio, es importante también enfocar. Si tu paciente viene con sintomatología o viene con alguna complicación, pues de primera instancia no le vas a prescribir váyase a hacer ejercicio. Todo esto lleva su tiempo. Su tiempo en el caso de que sea un paciente con complicaciones, por ejemplo, que tenga niveles de glucosa mayores de 200 miligramos, pues no le vas a indicar ejercicio porque puede empeorarse sus niveles de glucosa y puede ser peligroso. El mensaje aquí es que debe estar siempre el paciente auspiciado por un médico, debe estar siempre avalado por la recomendación del médico. Ya lo mencionó el doctor, la hipertensión es diferente. En diabetes, estoy mencionándolo, hay pacientes que llegan con 250, inmediatamente veo que la prescripción es ejercicio, es una falacia, porque se puede cometer un error. Por otro lado, es uno de los principales mecanismos los cuales se puede revertir la prediabetes, es con ese binomio entre el plan de alimentación y el ejercicio, pero un ejercicio que debe ser combinado. Me estoy refiriendo a pacientes que todavía no tienen hipertensión importante y glucosa elevada. La combinación de ejercicio aeróbico, como el que mencionaron en la cápsula, es muy benéfico. Un poquito de pesas de 2 kilos, 3 kilos con repeticiones, se ha demostrado que convierte tu grasa blanca, que es la grasa mala, en grasa parda. Y esa grasa parda facilita quemar calorías y bajar de peso. Ya se comprobó y esa combinación sí es muy efectiva, siempre y cuando no tengas esas complicaciones. Por eso es que el médico es el único indicado de darte esta recomendación, aunque sea ejercicio. Es decir, siempre estás, si ya tienes alguna patología o enfermedad, bajo recomendación de un médico, pero si estás sano, hay que, como ya dijo el doctor, prevenir que ocurra todo esto. El síndrome metabólico ya vimos que es cuando se elevan los triglicéridos, se eleva el colesterol malo, se eleva la presión arterial y tiene resistencia a la insulina o prediabetes, y todo esto se puede revertir tomando hábitos alimentarios y de ejercicio que son sanos. Pero Oscar, antes de irnos, que se nos está acabando el tiempo, de algunas preguntas. Nos dice Yuridia, ¿son buenos los licuados de 30 gramos de proteína al día para bajar de peso? Soy nadadora de 52 años y con sobrepeso. Hay muchas dudas acerca de la alimentación. ¿Existe alguna página, además de tal vez el plato del bien comer, pero alguna página donde puedan encontrar las personas recomendaciones para una dieta previsoria, tal vez en el caso del síndrome metabólico, o una dieta balanceada para todo el mundo en general? Y otra, porque José lo dice, comprendan que el habitante promedio gana en mínimo 60 o 70 pesos al día, cuando el kilogramo de carne cuesta mínimo 100 pesos, ¿no? Exacto, Entonces, pero hay opciones proteicas. ¿Qué les recomiendas? proteicas. ¿En dónde pueden buscar información? Bueno, en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes, que está dentro del Instituto Nacional de Nutrición, se encuentra la página, se meten en la página del instituto
y ahí buscan el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes. En esa sección tenemos información para pacientes donde pueden descargar si se tienen colesterol alto, triglicéridos, para disminuir recomendaciones de cómo elaborar su plato de desayuno, comida y cena. Y bueno, también en el centro vemos pacientes que tienen menos de 5 años con diabetes, precisamente para la prevención de complicaciones de esta enfermedad. Entonces, en esta página se pueden ver recomendaciones de actividad física, de cuidado de los pies, de información sobre dudas de medicamentos y principalmente esta cuestión de alimentación viene muy clara. Y la página de la Federación Mexicana de Diabetes. Okay. La página de la Federación Mexicana de Diabetes viene todo este aspecto de nutrición. Muy bien. En el centro de contacto con la audiencia, aquí en Canal 11, 5166-4000, tienen toda esta información. También nosotros damos una forma muy práctica, como digo, no tan laboriosa de poder ofrecer un plan de alimentación. Y estamos a sus órdenes también. ¿En dónde? ¿Dónde podemos? El centro especializado en diabetes, obesidad y prevención de enfermedades cardiovasculares. 5282-4343. Bien, ahí lo tienen, nos pueden llamar, como ya dijo Óscar, ahí están los teléfonos y toda la información de lo que estamos hablando ahorita para que te enteres. Recordemos que el arma más fuerte que tenemos contra la enfermedad es el conocimiento. Y el conocimiento adecuado, porque se habló aquí también que existe tristemente mucha charlatanería por allá afuera. Estamos hablando de fuentes fidedignas que te van a funcionar para tu salud. Óscar, ¿tenemos algo más antes de irnos? Sí, tenemos también llamadas telefónicas. A ver, voy a leer esta. Bueno, está tardando un poquito esa llamada, pero voy a leer un comentario en Facebook. Nos dice Hamlet Aidere, pero no debe ser igual en una mujer que mida 1,55 y una mujer que mida 1,75. Las medidas de una persona más alta deben ser más grandes por su proporción. Exacto, pero por eso ya decían cómo medirlo en relación a una mano. Cada quien tenemos diferentes tamaños de manos y se nos acabó el tiempo. Les quiero dar muchas las gracias a todos nuestros panelistas. Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para aclarar toda esta duda que hablamos de metabolismo, ya cuando es metabolismo entramos en una nube y esto es lo que es el síndrome metabólico. Son unas cuantas patologías que pueden desencadenar algo mucho peor, terminar en factores de riesgo para morir, pero todo esto es reversible. Esperemos que les haya gustado el programa. Escríbanos, estamos abiertos para ustedes porque este diálogo es entre ustedes y entre nosotros. Soy José Bandera Quijano y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos.